Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Ingenioteca. Durante este video te enseñaré a utilizar el comando chmod o change mode, cambiar modo. En otras palabras, lo que te quiere decir esto de cambiar modo es obviamente cambiar ciertos privilegios que va a tener tu directorio o archivo, y esto va a ser respecto al usuario que lo está manejando o el grupo que está manejando ese directorio o ese archivo. Esto te permitirá añadir distintos tipos de privilegios. En este caso particular, cuando nosotros navegamos dentro de nuestro sistema operativo Linux, ¿qué es lo que sucede? Que contamos pues con una distribución de privilegios que tienen de lectura, escritura y ejecución, así como también usuarios, grupo de usuarios, la fecha en que se creó y obviamente los directorios. ¿Qué es lo que sucede a nivel muy particular de este sistema? Que como puedes observar en el lado izquierdo existe una lista de letras que dice la letra D, R, W, X, R, un guión, una X, R, un guión y una X. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué significado tiene? Que en este caso muy particular está distribuido por privilegios. Primero te indica que es un directorio. La D significa directorio y se refiere a estos que son directorios. Sin embargo, ya cuando pasas a la letra R, W y X, el significado particular que tiene es la R significa read, la W significa write o escritura y la X significa execution o ejecución. Es decir, esos son los significados que tiene cada una de esas letritas. Sin embargo, ¿por qué tiene tantas y por qué están catalogadas de esa forma? Como puedes notar, al inicio tiene una RWX y después inicia con una RXR y después tienes una X. ¿Qué es lo que sucede? Que normalmente a nivel de sistema operativo Linux se distribuye en tres categorías. La primera categoría de estos privilegios que aparecen aquí es de lectura, escritura y ejecución, pero a nivel de usuario. Posteriormente vienen los tres elementos que vendría siendo a nivel de grupos, los privilegios que tiene un grupo. Y posteriormente vendrían los privilegios que se llaman otros, los cuales no pertenecen pues directamente a ese grupo de usuarios o grupos, sino que están clasificados, puede ser como usuarios externos, por así decirlo, o servicios externos. Sin embargo, los dos primeros, los usuarios y grupos, son los que van a tener ciertos privilegios sobre un directorio u archivo. Como en este caso particular, indica que el usuario monje tiene privilegios de lectura, escritura y ejecución en este directorio. De igual manera, pues te indica que tiene privilegios de lectura a nivel de grupo, y el grupo que esté dentro del grupo monje pues va a poder tener esos privilegios de lectura. De igual manera, pues vas a tener privilegios de ejecución si en dado caso existiera un archivo ejecutable dentro de ese directorio, o bien en específico el archivo ejecutable tendría privilegios de ejecutarse por sí mismo. Entonces, ¿qué es lo que sucede en este razonamiento? Que si nosotros nos vamos a nivel de un archivo, vamos a ingresar al escritorio, vamos a ingresar a mi carpeta de notas, y dentro de mi carpeta de notas, como notarás, pues tengo aquí un usuario. En este usuario se llama Carla Externos, que es mi grupo y tiene la fecha de creación. Dentro de este directorio voy a crear un nuevo archivo con mi usuario monje. Obviamente va a adquirir ese tipo de usuario y obviamente el grupo al que pertenece por default. En este caso, el archivo que yo voy a crear se va a llamar código.js y lo voy a generar. Le voy a aplicar un ls-l para que me muestre lo siguiente. Primero, ¿qué es lo que sucede? Que al momento que generé ese archivo desde mi cuenta monje, me asignó el usuario y me dijo, ok, el propietario de ese archivo es monje y a su vez el grupo propietario es monje. Por otro lado, me asignó ciertos privilegios. Sin embargo, estos privilegios están obviamente desglosados de 3 en 3. En este caso particular me indica que tiene privilegios el usuario monje de lectura y escritura sobre este archivo. ¿Qué quiere decir? Que yo puedo, por ejemplo, visualizar lo que tiene el archivo con el comando cat, o que a su vez yo podría abrir ese archivo con un editor y podría escribir cierto código. Esas dos cuestiones me está indicando. Posteriormente, ¿qué indica? Que tiene privilegios de grupo, y los privilegios de grupo son de lectura,
y ejecución. Es decir, cualquier usuario que pertenezca al grupo de monje y que no sea monje va a poder leer y escribir sobre ese archivo o dentro de ese archivo. Ahora bien, cuando se trate de los otros, catalogados como los otros tipos de usuarios, por así decirlo, solamente van a poder leer ese archivo, van a poder visualizar su contenido, pero no van a poderlo modificar, y si en dado caso este archivo fuera un ejecutable, no lo van a poder ejecutar. Entonces, partiendo de esta explicación, ¿qué es lo que te deseo explicar? Primero que nada, te deseo explicar que si tú deseas cambiar ciertos privilegios sobre estos archivos, tú lo puedes lograr de la siguiente manera, aplicando el comando chmod o cambiar modo. Lo siguiente que se puede hacer es indicándole, por ejemplo, a nivel de usuario, con la letra U, solamente a nivel de estos tres valores R, W y X, en estos tres espacios, tú vas a cambiar obviamente el privilegio. Pero ¿cómo lo puedes cambiar? Por ejemplo, tú le puedes indicar un signo de más y una X, y con esto obviamente le estamos indicando que dentro del archivo que se va a llamar código.js, donde el usuario monje es propietario, quiero que tenga permisos de ejecución. Es decir, me va a aparecer aquí a un ladito la letra X. Lo voy a ejecutar, voy a aplicar de nuevo un ls-l, y ¿qué sucede? Que ahora me indica que el usuario monje tiene permisos de lectura, escritura y ejecución sobre ese archivo en específico. Si en dado caso fuera un ejecutable, pues ya lo voy a poder ejecutar y que me despliegue básicamente todo el código necesario o los servicios que tenga dentro de ese archivo. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede si yo deseo, en dado caso, por ejemplo, añadir privilegios también de ejecución a nivel de grupo? ¿Cómo podría lograr esa modificación? De la siguiente manera, podría aplicar un chmod indicándole que quiero cambiar privilegios de grupo, añadiéndole un signo de más, que significa que es agregar, e incluiría la X. Con eso, solo a nivel de grupo, me daría esos privilegios de ejecución. Ahora le indico en qué archivo quiero que lo aplique, le doy Enter, vamos a visualizar los cambios, y ¿qué sucede? Que ahora tengo privilegios de ejecución a nivel de usuario, a nivel de grupo. Sin embargo, por ejemplo, si yo quisiera añadirle privilegios de ejecución a los otros usuarios, ¿qué es lo que sucede? Que de igual manera voy a aplicarlo, pero en lugar de la G voy a utilizar la letra O, le voy a indicar que a nivel obviamente de ese archivo voy a darle Enter, voy a aplicar un ls, y ¿qué es lo que sucede? Que ahora aquí me aparece que puede ejecutar, los otros usuarios pueden ejecutar este archivo, pero no tienen privilegios de escritura sobre ese archivo, solamente lectura y ejecución. Entonces, seguramente pues te preguntarás, ¿y qué sucede si yo en dado caso deseo quitar esos privilegios? Bueno, de igual manera lo vas a construir de esta forma. Vas a explicarle que quieres un cambio, una modalidad de cambio. Le vas a indicar que quieres quitarle los privilegios a los otros usuarios, es decir, quitarle privilegios de R y de X. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Simplemente indicando que a nivel de otros le quieres quitar un signo de menos, justamente la ejecución. Le vamos a indicar que sea en el aspecto de código o en el archivo código. Le vamos a dar un Enter, de nuevo aplicamos un ls, y ¿qué es lo que sucede? Le quitamos también la parte de ejecución a este archivo en lo particular. Vamos a de nuevo aplicar este comando, pero vamos a decirle que me quite los privilegios de lectura a nivel de otros. Vamos de nuevo a visualizar los cambios, y ahora me quitó la lectura solamente para el grupo de otros. Y así sucesivamente. Yo podría ir quitando los privilegios en específico a nivel individual de cada uno de quizás los grupos, a nivel de usuario o a nivel de otros. De esa forma se podría lograr, solamente cambiando un poco las palabras o las letras O, la letra G, la letra U, para referirme al usuario, al grupo o a otros, y a nivel de signo de más o de menos para quitar o agregar, ya sea el privilegio que puede ser R, W u X. Entonces esa puede ser una forma en la que podemos lograr esos cambios.
De igual manera, nosotros podemos hacer cambios de manera simultánea. ¿Y cómo se puede hacer? Pues simplemente haciendo lo siguiente. Vamos a decirle que quiero quitar privilegios a nivel de usuario. En este caso quiero quitar la escritura a nivel de usuario y va a ser U menos W. Voy a poner una coma. Voy a indicarle que quiero quitar los privilegios a nivel de grupo, a nivel de escritura también. ¿Y qué es lo que va a suceder? Le voy a indicar que sea en el archivo code.js. Si te fijas, aquí ya estoy utilizando al mismo tiempo que me quite privilegios en esta parte y que me quite privilegios en esta parte. Usuarios y a nivel de grupo. Y solamente me estoy refiriendo a que me quite el nivel de escritura. Si yo ejecuto esto, me va a eliminar las dos Ws de cada uno de esos aspectos. Vamos a visualizar qué es lo que sucede. Y como puedes notar, ya me quitó la W. Ya me quitó la W a nivel de usuario. Me quitó la W a nivel de grupo. Entonces, de esa forma, tú puedes modificar al mismo tiempo, pues, grupos, usuarios y otros. Esa puede ser una forma agradable en la que puedes justamente trabajarlo. Ahora bien, otra manera en la que tú podrías asignarlo es utilizando ahora pues el operador igual. Y con este te va a ayudar a justamente aplicar el operador solo en los lugares donde lo necesitas. En otras palabras, ¿qué es lo que quiere decir? Que si yo aplico un chmod y le pongo, por ejemplo, a nivel de usuario, quiero que me pongas privilegios de escritura, ¿qué es lo que va a suceder? Que solo en ese nivel me va a aplicar privilegios de escritura y en todos los demás lo va a omitir. Es decir, no van a existir en ningún otro más que a nivel de usuario. Si yo lo ejecuto, vamos a observar lo que sucede a nivel visual. A nivel visual, lo que sucedió es que solo a nivel de usuario me deja los privilegios de escritura y me quitó básicamente los demás privilegios que tuviera, ya fueran privilegios de ejecución o de lectura. Lo mismo podría haber hecho a nivel de grupo, indicándole que solo en el grupo quiero que tenga privilegios de escritura y sea en ese archivo. Si yo le doy ls-l de nuevo, ¿qué es lo que sucede? Que el archivo en específico ya me dejó privilegios solo de escritura y no como estaba antes, que tenía también lectura. Es decir, al aplicar el comando chmod u igual a w y acá aplicar el comando chmod g igual a w, le estoy indicando que solo quiero que conserve a nivel de grupo los privilegios de escritura. Entonces, eso podría ser una manera en la que podrías trabajarlo. También podríamos hacer lo contrario, en lugar de quitarlos, agregarlos. Y podríamos hacer lo siguiente. Podría indicarle que a nivel, por ejemplo, de otros, quiero que tenga privilegios de lectura, de escritura y de ejecución. Y de esta manera, pues tendría los tres privilegios a nivel de grupo de un solo momento. Entonces simplemente vamos a darle Enter. Vamos a visualizar estos cambios. ¿Y qué es lo que sucede? Que a nivel de otros le estoy asignando los tres privilegios de lectura, escritura y ejecución, y que pues obviamente puedan acceder a ese archivo de esa forma. Respecto a los otros a nivel de grupo y a nivel de usuario, simplemente le dejé nivel de escritura. Entonces de esta manera tú puedes jugar en asignar privilegios pues dependiendo de los usuarios, dependiendo del grupo o de los otros. Ahora bien, ¿qué sucede? Si nosotros, en dado caso, quisiéramos quitar cualquier acceso posible a ese archivo, ya sea desde nivel de grupo, de otros o de los usuarios, nosotros también lo podríamos lograr utilizando el chmod y de esta manera utilizando el signo de igual. Podríamos hacerlo que a nivel de usuario, simplemente ponerle un igual, una coma, a nivel de grupo, un igual, una coma, y a nivel de otros, un igual, y básicamente ahí lo dejamos. ¿Qué es lo que sucede? Que con esto le estamos indicando que quiero que limpies todos los privilegios que pueda tener a nivel de usuario. Como puedes notar, tiene privilegios de escritura, lo va a dejar vacío, con una línea. A nivel de grupo, tiene privilegios de escritura,
y yo le estoy indicando con este igual y nada a su lado, le estoy indicando que lo elimine, que no ponga nada. Y a nivel de otros, le estoy indicando lo mismo. Tiene privilegios de lectura, escritura y ejecución. Y con esto le estoy indicando que no quiero que ponga absolutamente nada. Ahora, ¿qué me falta añadir? Pues simplemente el nombre del archivo al que le quiero hacer esos cambios. Le voy a dar justamente a hacer el cambio. Vamos a visualizarlos. ¿Y qué es lo que sucedió? Que a nivel de ese archivo en específico, pues no tiene ya ningún privilegio. Lo dejé sin ninguno. Es decir, ningún usuario convencional, inclusive ni el usuario que es monje, va a poder realizar cambios o modificaciones respecto a ese archivo. Ahí podría ser una forma adecuada en la que podemos proteger el acceso sumamente privado y que solamente pueda ser accesible por medio del usuario root. Puede ser que en algún momento requiramos hacer ese tipo de cuestiones. Ahora bien, ¿qué es lo que sucede cuando nosotros intentamos modificar privilegios sobre un archivo en el que no somos propietarios? Por ejemplo, en el archivo que tenemos aquí que se llama node.txt y que de propietario es Carla, ¿qué es lo que sucede? Tiene privilegios de lectura, escritura a nivel de usuario. Es decir, el usuario Carla puede leerlo y escribir sobre el archivo. A nivel de grupo, estamos hablando de grupo externos, tiene lectura y escritura. Y a nivel básicamente de otros, estamos hablando que solamente puede leer el archivo. ¿Qué quiere decir? Que yo actualmente me encuentro como el usuario monje. Y el usuario monje no se encuentra dentro de este grupo. Y tampoco es propietario de este archivo. ¿Qué sucede si yo intento hacer lo siguiente? Le pongo un chmod desde el usuario monje y le decido hacer lo siguiente. ¿Sabes qué? Quiero que me cambie los privilegios y que esos privilegios los cambies a nivel de otros, que le pongas privilegios, en este caso de escritura, quiero que le pongas privilegios de ejecución y quiero que sea sobre el archivo node.txt. Si yo intento hacer esto, vamos a ver lo que sucede. Como puedes notar, me dice, hey, un momento, este archivo no puedes hacer esos cambios, esta operación no es permitida. Para cambiar los privilegios de este archivo, pues necesitas más privilegios. Y es a lo que me refiero. Que como el usuario monje no es propietario de ese archivo, no puede modificarlo. Por lo tanto, no puede cambiar estos privilegios. Salvo que yo ingresara por medio del usuario root, podría modificar directamente los privilegios de Carla. Pero como actualmente yo soy un usuario como Carla del mismo nivel, yo no puedo modificarlo. Inclusive Carla tampoco podría modificar mi archivo porque pues no tiene ningún privilegio sobre él. Así que, ¿qué es lo que va a suceder? Vamos a hacer una prueba, por ejemplo. Vamos a regresarnos a modificar los privilegios que tiene ese archivo. Como recordarás, código.js ya no tiene ningún privilegio. Si yo intentara añadirle privilegios, por ejemplo, de lectura o escritura a nivel de usuario, es decir, ponerle usuario, quiero que añadas privilegios de lectura, escritura y ejecución sobre el archivo code.js, vamos a ver qué es lo que me va a marcar. Me dice, ok, ya hicimos el cambio, vamos a visualizarlo. ¿Y qué es lo que sucede? Pues ok, te hicimos el cambio. Entonces, ¿qué es lo que sucede ahora? Que si nosotros intentamos de nuevo hacer una modificación a nivel de este archivo, vamos a añadirle en grupo, decirle que me haga esos cambios, y a nivel de otros vamos a regresarlo a los cambios de lectura, escritura y ejecución a nivel de código. Entonces, con esto, ¿qué vamos a hacer? Simplemente le vamos a dar todos los privilegios a ese archivo en lo particular para que el usuario Carla pueda ingresar y también pueda modificarlos en algún momento, o quizás cualquier otro usuario que tengamos en el sistema, como puede ser Ale, puede ser Oscar, puede ser el mismo root, que sin duda ese lo haría con esos privilegios tan altos que tiene. Vamos a hacer los cambios, un ls-l, y como puedes notar, pues ya tenemos de nuevo todos los privilegios. Entonces, como puedes ver, la forma de modificar los privilegios o cambiar modos es de forma muy sencillita. Igual existen otras modalidades en que lo puedes lograr
aplicando números. Por ejemplo, el número 777, es decir, chmod 777, implicaría asignar todos los privilegios que podemos darle, así como también pues otros valores como el número 100, el 775, te daría privilegios de lectura, escritura y ejecución, pero se maneja otro tipo de clasificación y que con posterioridad lo observaremos en un video. Sin embargo, de momento te quise enseñar esta manera en la que puedes trabajar los privilegios por medio de letras y que es una forma mucho más amigable de entender a qué grupo de usuarios les asignas esos privilegios o básicamente a nivel específico de usuarios o los otros usuarios que estén dentro del sistema. Así que ahora ya lo sabes. Esta forma de cambiar privilegios por medio de chmod es muy sencillita. Nos vemos en el próximo video.